Bien, nuevamente bienvenidos. Hoy día 21 de octubre del 2020. Vamos a la segunda parte entonces de esta unidad de física, la unidad número 5, que corresponde a dinámica lineal. En la sesión anterior, si ustedes recuerdan, hemos estado viendo algunas cuestiones teóricas y por ahí uno que otro cálculo respecto a el tema de dinámica lineal, que como decíamos, coge los conocimientos, las fórmulas, el contenido de más que todo de la unidad donde vimos el tema de estática y de lo que es cinemática. Cinemática, recuerden, para los que de repente no recuerdan, estamos en cinemática, hemos visto temas respecto a MRU y a MRUV, ¿verdad? Sumado eso con los conocimientos que tenemos en estática, vamos entonces a abordar, y eso nos ayuda a abordar los contenidos en dinámica lineal. Lo que estoy mostrando ahora son los casos que nosotros vamos a encontrar en el libro de trabajo, ¿ya? El libro de trabajo les he compartido en la clase anterior. Si no lo tienen, nuevamente al finalizar la sesión les voy a compartir para que puedan ustedes también tratar de desarrollar los casos. Bien, vamos con los ejercicios. Voy a desarrollar algunos casos típicos, no todos, en el cual pues ustedes van a poder ver, ¿no?, la metodología que se está utilizando. Bien, vamos con el caso número 1. Voy a recortar para poder tenerlo. Ahí está. Vamos a pegarlo en otro lugar. Vamos a dar pase a un compañero que se está uniendo. Ahí está. Vamos a ampliarlo un poquito. Bien. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. Muy bien. Nos dice el enunciado: una fuerza neta de 690 newtons. Recuerden ustedes que esa N significa el símbolo de la medida de fuerza en el sistema internacional newtons, ¿no? Ese newton. Dice, una fuerza neta de 690 newtons es necesaria para que un objeto mantenga una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. De repente acá el redactor no le alcanzó. Acá es 2. Este 2 es un superíndice, no es metros por segundo, luego 2, sino metros por segundo al cuadrado. Me piden calcular la masa del objeto. Muy bien, vamos a interpretar el caso y nosotros podemos tentar a un gráfico, ¿no? Dice que para que un objeto se mantenga en una aceleración, vamos entonces a dibujar el piso, ¿no? Supongamos que sea pues una especie de bloque lo que se está moviendo, ¿no? Una fuerza neta es necesaria de ¿cuánto? Es 690 newtons, ¿no? De 690 newtons. 690 newtons, ¿no? Y nos dice que la aceleración de este sistema es de 3 metros por segundo al cuadrado. Esos son datos que nosotros hemos sacado de ahí del enunciado. Ese gráfico de repente usted lo pueden representar de otra manera, ya que en el cuerpo no nos dan su forma, no nos dicen qué es, ¿no? Estamos deduciendo que es así. Muy bien, entonces como puedes observar, solamente ahí estamos representando fuerzas en horizontal, o sea, fuerzas en el eje X. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas que nosotros vamos a hacer, si bien es cierto, podemos nosotros tener sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, ¿correcto? Pero como pueden notar ustedes ahí, no es necesario hacer en Y, ¿verdad? Porque el movimiento no lo estamos representando en forma vertical. Entonces cuando nosotros realizamos una sumatoria de las fuerzas, ¿no?, es igual a la masa por la aceleración del sistema. Entonces, ¿qué fuerzas tengo? Solamente tengo una, ¿verdad? Que es 690 newtons, que es igual a la masa que no me dan por la aceleración del sistema, que es 3 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, acá tengo una ecuación. Entonces ese 3 que está multiplicando a la masa pasaría a dividir. Tendríamos 3 metros por segundo al cuadrado. 690 newtons
entre 3 metros por segundo al cuadrado sería la masa. Ahora, recordemos, en el tema anterior hemos definido que un newton es igual al producto de la masa, o sea, de kilogramo, por la aceleración, metro por segundo al cuadrado. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces quiere decir que newton, o sea, un newton es la unidad de masa en el sistema internacional, que es kilogramo, por la unidad de aceleración en el sistema internacional, que es metro por segundo al cuadrado. Y justamente ese es el valor que vamos a utilizar acá. Masa es igual a 690 newtons, y ese newton voy a representarlo como kilogramo metro por segundo al cuadrado. Todo esto entre 3, ¿verdad? Metros por segundo al cuadrado. Vamos a mover un poquito la pizarra. Y ahí podemos reducir las magnitudes. Por ejemplo, metros por segundo al cuadrado se eliminan. Y vamos a dividir la 690 entre 3, ¿no? 230, ¿no? 230. ¿No? ¿Pero qué? Kilogramos. Verificamos, si me sale el resultado en kilogramos, entonces estoy calculando masa, y efectivamente estamos calculando el valor de la masa. Mucho cuidado acá, porque esta es una forma, las magnitudes en el resultado es una forma de determinar si hemos trabajado bien o mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente ustedes están calculando masa, están intentando calcular masa, y eliminando las magnitudes de repente te va a salir en metros, o no sé, en otra unidad que no sea masa. Entonces desde ahí de repente te invita a revisar tus cálculos, ¿ok? Entonces tenemos ahí 230 kilogramos. Ahora, este caso se hubiera podido tener un poquito más de complicaciones para ustedes si es que de repente les hubieran dado la aceleración, por ejemplo, ¿no? En kilómetros por hora al cuadrado, ¿correcto? Había que hacer una conversión. O de repente, si es que la fuerza les hubieran dado en otro valor, por ejemplo en kilopondios, o en otro sistema, en libras fuerzas, había que hacer una conversión. Y ese tema de conversión de fuerzas, por ejemplo, lo hemos visto en el tema de estática, en una tablita, ¿no? Les he mostrado. El tema de conversiones de velocidades lo hemos visto en el tema de cinemática. Entonces fíjense que no necesariamente, como ya hemos pasado esos temas, no los vamos a volver a ver en los casos que vemos ahora. No, es la continuación, uno después del otro, ¿ok? Es más, vamos a ver casos en donde vamos a combinar fórmulas de cinemática, porque para calcular la aceleración muchas veces no nos van a dar la aceleración, entonces podemos utilizar una fórmula de la cinemática. Bien, en este caso nos dicen calcular la aceleración del bloque si se le aplica una fuerza de 27 newtons. Y aparte en el enunciado no nos dan, pero en el gráfico pueden ustedes observar que tenemos el dato de la masa, ¿correcto? Tenemos el dato ahí de la masa. Entonces les decía que acá el dato nos dan la masa en el gráfico. Miren, nos pregunta un compañero con qué valor de la aceleración de la gravedad vamos a trabajar, y la respuesta es con ninguno. ¿Por qué? Si nosotros analizamos el movimiento de este caso se está dando en sentido primero en horizontal, y va de izquierda a derecha. Entonces si va de izquierda a derecha, todos los vectores que apuntan hacia la derecha serán positivos, y en este caso solamente hay uno. Entonces desprecio el dato del peso, porque el peso sería un vector que se estaría apuntando hacia abajo, ¿cierto? Pero no existe ningún movimiento ni arriba ni abajo. Entonces, por lo tanto, es despreciable el dato del peso. Entonces, si nosotros vamos acá y decimos que la sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque en el eje X
donde vamos o donde estamos experimentando el fenómeno del movimiento. ¿Qué fuerzas tengo en X? Pues tengo acá 27 newtons, y es positivo porque está apuntando en el sentido al movimiento, en el sentido del movimiento o hacia el movimiento. La masa de este bloque es de 3 kilogramos. La aceleración no nos dan. Despejando, entonces tengo que 27 newtons dividido entre 3 kilogramos es igual a la aceleración. Recordamos nuevamente que una unidad de newtons es el producto de la masa, o sea, en el sistema internacional, que es kilogramo, por la unidad de aceleración, que es metro por segundo al cuadrado. Todo está en las magnitudes que tienen que estar, entonces no hay nada que convertir ahí. Por lo tanto, acá tengo 27 y newtons voy a sustituir por kilogramo metro por segundo al cuadrado entre 3 kilogramos. Muy bien, vamos a reducir la magnitud que pongamos, se va masa con masa. Entonces la aceleración será igual a 27 entre 3 a 9, ¿no? 9 por 3, 27 metros por segundo al cuadrado. Fíjense, la unidad, lo que quiero calcular, debe corresponder a la unidad que estamos determinando acá. Hay que estar muy atentos a eso, ¿ok? Porque de repente vas a calcular aceleración y al final terminas todo reduciendo y te ves que te queda masa. No, en algún punto, en alguna parte de repente nos hemos equivocado, ¿ok? Fíjense, nuevamente ese es un caso simple, ¿no? Sencillo, donde requiere cierto conocimiento teórico, que es esto, y luego es una ecuación simple nada más. Pudo haber sido un poquito más complejo, claro, de repente si la fuerza nos daban en otras unidades, dinas, en kilopondios, o de repente si nos daban en otro sistema, nos hubieran dado en libras fuerzas, por ejemplo, ¿no? Nos hubieran dado en libras fuerzas. En ese caso hubieran tenido que hacer una conversión recordando unidades pasadas. Caso número 3 tenemos acá que la fuerza, dice, ¿qué fuerza? Nos preguntan desde el inicio. ¿Qué fuerza se requiere para acelerar una máquina de 80 kilogramos y que desarrolla una aceleración de 0,8 metros por segundo al cuadrado? Nuevamente aquí hacemos la acotación. De repente el que estaba tipeando no sabía manejar muy bien su Word. Ahí está mal digitado la unidad de aceleración, es metro / segundo S, pero ese número 2 está como superíndice, se llama, ¿no? Superíndice. Bien, a diferencia de los casos anteriores, aquí no tenemos ningún gráfico. Esto invita a que ustedes tienen que interpretar el caso y hacer un gráfico. El gráfico dice mucho de cómo interpretas un caso. Cuando estábamos en sesiones presenciales, le dedicaba mucho tiempo a que los alumnos lean el enunciado e interpreten y grafiquen lo que interpreten. Y nos encontramos de que no todos interpretaban lo mismo. Desde ahí partimos, ¿no? Y no tanto porque no sepan, sino porque de repente no entendemos muy bien los conceptos. Acá nos dice que una fuerza, ¿qué fuerza se requiere para acelerar una máquina? Me dice, ¿no? Entonces la máquina pesa, pero tiene una masa de 80. Obviamente esa masa, vamos a suponer acá que la maquinaria esté acá. Vamos a suponer que todo esto sea la maquinaria. Y toda esta maquinaria esté sobre un piso, ahí está, ¿no? Recordemos de que en los pisos, las vigas, las columnas, todo donde se pueda sostener, arrimar, ¿no? Y parar a un bloque, a una masa, siempre se representa así, una línea y unas, como si serían pues espeditas de pescado, ¿no? Como si fuera un peine. Ya de repente, si ustedes tienen el tiempo de revisar alguna página web, van a encontrar ese tipo de gráfico, aunque en los libros cuya edición han sido con más presupuesto ya le dibuja más bonito y todo lo demás, ¿no? Bien, nos dice que la masa de esta maquinaria, no nos especifica sus dimensiones, es de 80 kilogramos. Muy bien. Y nos dice que desarrolla una aceleración, o sea, tiene una aceleración de 0,8 metros por segundo al cuadrado.
¿no? Si queremos leer estrictamente como debe ser ese número, es 8 décimos, ¿no? 8 décimos metros por segundo al cuadrado. Nos preguntan el valor de la fuerza. Entonces acá usted puede elegir hacia dónde queremos mover. Obviamente no vamos a mover hacia arriba ni hacia abajo. ¿Por qué? Porque no nos indica, es para moverlo. No nos especifica, se sobreentenderá que es horizontal. Y vamos a convenir entonces que es hacia acá, ¿no? Que queremos calcular esa fuerza para poder moverlo. ¿Ya? Entonces, igualito que en los casos anteriores, la sumatoria de fuerzas en la horizontal es igual a la masa del sistema por la aceleración del sistema. ¿Qué fuerzas tengo? Tengo F, ¿no? Tenemos ahí el valor de F. La masa, 80 kilogramos. La aceleración, 0,8 metros por segundo al cuadrado. La fuerza es igual entonces, 8 por 8 es 64, ¿no? Hay un compañero que se está uniendo. 8 por 8, 64. Y sabemos que la unidad 1 newtons es igual a unidad de masa por unidad de aceleración. Por lo tanto, el producto, o sea, el resultado de multiplicar kilogramo por metro por segundo al cuadrado es igual a newtons. Y ahí tenemos entonces el resultado, que la fuerza para poder o intentar mover este bloque o esa maquinaria que pesa 80 kilogramos a esa aceleración es 64 newtons. Ahora, este caso de repente también lo puede, según el enunciado se puede complicar un poquito. Imaginemos que en este enunciado, ¿no? Para hacer un poco más complejo este caso, puede ser que nos dé que existe una fuerza de rozamiento, ¿no? Esto está bien, o sea, una fuerza de rozamiento. Entonces ahí había que recordar el tema de estática, en el cual que teníamos que la fuerza de rozamiento es igual a una fórmula. Ahí nos tendrían que haber dado el dato del coeficiente de rozamiento cinético, etcétera, 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 ¿no? Pero sí, casos simples, agregando más cosas, se puede complicar un poquito, se hace trabajar un poquito más al alumno. Entonces decíamos que aquí hay que realizar el gráfico. Vamos a graficar, lo vamos a hacer acá mismo en el mismo bloque, tal, ¿no? Está por acá. Imaginemos que este sea el cuerpo que se quiere mover. Ahí está. Y ese cuerpo tiene una masa de 6 kilogramos. 6 kilogramos. Muy bien. Y aparte nos dicen que se ha partido, o sea, ha iniciado este reposo. Si hablamos de reposo, quiere decir que tiene una velocidad inicial, ¿no? Una velocidad inicial. Nosotros lo estamos llamando como V1, ¿verdad? Velocidad inicial V1. Entonces, si parte de reposo, va desde 0. Y en algún momento va a llegar a moverse, pues le hago entre punteadito, ¿no? La misma masa, y va a terminar con una velocidad final de 4 metros por segundo. Ojo, ese dato no es la aceleración, es la velocidad final. ¿Correcto? Es la velocidad final. ¿En cuánto tiempo llega a esa velocidad final? Dice en medio segundo. Medio segundo es un medio, ¿no? El tiempo. Medio segundo, o también lo puede representar como decimal, 0,5 segundos. Cualquiera de esos datos. Entonces, si bien es cierto la fuerza, vamos a suponer que la fuerza esté a esta, ¿no? Vamos a tener la sumatoria de fuerzas en X igual masa por la aceleración del sistema. Fuerza es igual, tengo la masa 6 kilogramos, pero no tengo la aceleración. Entonces la aceleración debo calcularlo utilizando conocimientos de cinemática. Y en cinemática hemos visto en una de las fórmulas de cinemática, exactamente para el caso de MRUV, teníamos que la aceleración es igual a velocidad final menos la velocidad inicial, o sea, velocidad 2 menos velocidad 1, todo esto dividido entre el tiempo.
Entonces esa es la fórmula que voy a utilizar para determinar la aceleración. La velocidad 2 me dicen que es 4 metros por segundo, menos la velocidad 1 es 0, y esto dividido, esto dividido entre 0,5, o sea, un medio, ¿no? Movemos un poquito la pizarra y tenemos que la aceleración de este sistema es igual a 4 menos 0 es 4, 4 entre un medio sería 8 metros por segundo al cuadrado. Ya tengo el valor de la aceleración. Ese valor de la aceleración lo podemos utilizar en el cálculo de la fuerza, lo que estamos queriendo hacer. Fuerza es igual a 6 kilogramos por, ahora sí, el valor de la aceleración, 8 metros por segundo al cuadrado. Entonces la fuerza es igual a 6 por 8 es 48 kilogramos por metro por segundo al cuadrado es newtons. Fíjense que para resolver este caso hemos tenido que invocar a fórmulas que nosotros hemos visto en la unidad de cinemática. Por eso es que les recordaba que no necesariamente porque hemos pasado una unidad no vamos a volver a referenciar sus fórmulas, no. Cinemática y estática, combinados estos juntos, nos ayudan a entender y a tratar de desarrollar los casos de dinámica. ¿Ya? En este caso utilizar esa fórmula porque tenía los datos de velocidad inicial, velocidad final y el tiempo. De repente casos más adelante o lo que ustedes intenten desarrollar van a utilizar las otras fórmulas, ¿no? Recordemos que hay como 5 fórmulas de MRUV, ¿no? De MRV. Imaginen también si en este caso nos hubieran pedido calcular la distancia o nos hubieran dado en lugar del tiempo la distancia que hubiese avanzado, hubiéramos tenido que calcular utilizando otras fórmulas. Bien, caso número 5. Hay que leer el enunciado. Nos dice ahí: ¿qué fuerza se está aplicando sobre un automóvil? Fíjense acá ya nos describen qué es, ¿no? Es un automóvil de 2000 kilogramos si en un recorrido de 30 metros, ojo al dato ahí, su velocidad varía de 6 metros por segundo hasta 12 metros por segundo. Entonces hemos leído el dato, el enunciado, y vamos en base a ese enunciado a interpretarlo con un gráfico. Dice que ahí está el suelo, ¿no? Y sobre ese suelo hay un automóvil. Vamos a dibujar el automóvil, lo hacemos de otro color. Ahí están las ruedas del automóvil. Espero que me salga mi automóvil. Ahí está, muy bien. Está moviendo a una velocidad determinada, ¿no? Y luego, después de un tiempo, este automóvil va a llegar por acá, ¿no? Ahí está. Entonces este automóvil va del punto A, vamos a poner desde el punto A hasta el punto B. Bien, dicen que este automóvil en un tiempo determinado, ¿no? Va desde una velocidad, aquí tiene 6 metros por segundo, y llega hasta acá a 12 metros por segundo. Y en eso que va y viene a esa velocidad, ha recorrido, o sea, entre las distancias A y B, hay 30 metros. Aparte nos dan el dato de que el automóvil tiene una masa de 2000 kilogramos. Ojo con esto, ¿no? Ese sería el valor de la masa. En ambos casos, tanto en el punto A como en el punto B, la masa de ese bloque es de ese automóvil es de 2000 kilogramos. Muy bien, todos podemos intuir que el movimiento va hacia allá, ¿verdad? Entonces, la fuerza con la cual se está moviendo es la misma. Entonces, sumatoria de fuerzas en la horizontal, porque no se está moviendo de arriba hacia abajo. Es masa del móvil, en este caso del automóvil, por su aceleración. La fuerza es F, la masa es de 2000 kilogramos, pero no tenemos el valor de la aceleración, ¿cierto? Igual que en el caso anterior, debemos invocar fórmulas del tema de cinemática, exactamente de MRUV, donde nos permita calcular la aceleración teniendo como dato esto, ¿no? Tengo velocidad inicial, velocidad final
y tengo el espacio, pero no tenemos, perdón, no tenemos el dato del tiempo, ¿cierto? No tenemos el dato del tiempo, ¿no? Entonces permítame, para no estar revisando uno por uno, les voy a pegar acá las fórmulas que tenemos en el material de cinemática. Ya, vamos a buscar, creo que está acá. Ahí está, justamente. Voy a hacer un recorte de esas fórmulas de MRUU, ¿ya? A ver, ahí está. Son las mismas que en su momento se ha compartido. Voy a recortarles. Se ha compartido y acá la voy a pegar. Fíjense, ahí están las fórmulas. Recuerdan estas, ¿no? Esas son las fórmulas. Bien. Entonces, de ese compendio de fórmulas, ¿cuál debemos aplicar para calcular la aceleración? Ya que tengan en cuenta que en este enunciado no nos dan el dato del tiempo. Perdón. No nos muestran el dato del tiempo. Entonces, descartado la fórmula inicial, esta, ¿no? La 1. Descartado la última, no tengo tiempo acá. Descartado esta, no hay tiempo, no nos han dado. La única que nos queda es esta, y es la que vamos a utilizar. Velocidad 2 o velocidad final al cuadrado es igual a velocidad 1 al cuadrado más menos el doble de la aceleración por el espacio. Entonces de esta fórmula voy a despejar la aceleración porque es el dato que quiero. Entonces tengo velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado, ¿no? Esto dividido entre 2, ¿no? por el espacio es igual a la aceleración. En este caso estoy tomando el valor positivo porque el móvil, en este caso el automóvil, está acelerando. Si nos hubieran dado en el enunciado, está frenando, en este caso tomaríamos un valor negativo. Muy bien. Bien, entonces reemplazamos acá el valor de la velocidad 2, es 12 al cuadrado, menos la velocidad 1, 6 al cuadrado. Todo dividido entre 2 por, movemos un poquito la pizarrita, caray, allá no, ahí está, un poquito la pizarrita, entre el espacio que, ¿cuánto era? 30 metros, ¿verdad? 30. La aceleración es igual a, de repente si no tienen calculadora, acá pueden utilizar una fórmula, pero bueno, 12 por 12, 144, menos 6 por 6, 36. Todo entre 2 por 30. Acá de repente un alumno apurado puede decir, acá reduzco mitad de 144, mitad de 2. No, eso no se puede hacer porque en el numerador todavía tengo una operación, ¿no? Entonces la aceleración es igual a 144 menos 36. Vamos a calcular, que no les dé pena, vamos a calcular, menos 36. O puedes utilizar tu calculadora, no hay problema, ¿no? 6 al 14 es 8. Y acá 108, ¿verdad? 108. Comprobamos, sumamos. 6 más 8, 14, lleva 1. 3 más 0, 0. 3 más 1, 4. Listo, 108. Entre 2 por 30. Ahora sí, acá podemos reducir, ¿no? Podemos reducir sin ningún inconveniente. Ahora sí, reducimos. Mitad de... otro error. Elimino 0 con 0. No. Solamente elimino ceros cuando están hacia la derecha, ¿ya? No entre números. Vamos, mitad de 2 es 1. Mitad de 108 es 54, ¿cierto? Porque 54 más 54 es 108. Podemos seguir extrayendo mitad. Mitad de 30 es 15. Mitad de 54 es 27, ¿no? 7 por 7 más 7, 14, 4, 5, muy bien. Ya no puedo sacar mitad, pero sí puedo sacar tercia. De 15 es 5, porque 5 por 3 es 15. Y tercia de 27 es 9, porque 9 por 3 es 27. Y ya no podemos sacar nada más, ¿no? Entonces la aceleración sería 9 quintos metros por segundo al cuadrado. Este dato de la aceleración es la que vamos a utilizar. ¿Dónde? Justamente en el tema de cálculo de la fuerza. Teníamos que la fuerza era 2000 por la aceleración. Y la aceleración es, ahí está, 9 quintos. Y acá regreso entonces. La aceleración es
2000 kilogramos, recuerden esta es la masa del auto, por la aceleración 9/5 metros por segundo al cuadrado. La fuerza es igual, ¿no? Qué feo está la fe. Vamos a cambiar. Ahí está, la fuerza es igual. Profe, ¿puedo trabajar en decimal? Me puedes preguntar. Sí, no hay problema, puedes trabajar en decimal. Yo le dejé en fracción porque puedo yo simplificar, ¿no? Reducimos, quinta de 5 es 1, quinta de 2000 es 400, ¿no? Porque 400 por 5 es 2000, 4 por 5, 20. 400 por 9, 9 por 4, 36. Entonces tengo que, y masa por aceleración es newtons. Tengo entonces que el resultado de la fuerza con la cual se está desplazando ese móvil o ese automóvil es de cuánto, 3600 newtons, ¿no? 3600 newtons. Fíjense que acá en este caso nuevamente volvimos a utilizar una fórmula de cinemática, exactamente de velocidad inicial, final y aceleración, ¿no? Y en base a ese cálculo determinamos el valor de la aceleración, y con eso, en la simple fórmula de fuerza igual a masa por aceleración, determinamos el valor de la fuerza. Fíjense que estamos utilizando una fórmula del tema de dinámica lineal, pero obviamente recordando el tema de estática, ¿no? Pues que siempre les hago la referencia, hay que tener apuntadito por ahí a algún lado esos valores.